Hola, buenos días amigos, gracias por estar conectados con nosotros. Mi nombre es Diego Solís y tengo la bendición de ser el director de un network que se llama Open en mi país, en Costa Rica, y hoy vamos a tener nuestro primer episodio de podcast. Lo que nosotros hacemos en Open es que a través de los negocios, nosotros ponemos negocios en lugares estratégicos del planeta donde el evangelio no entra. Y a partir de esos negocios dignificamos a las personas y en el día a día los discipulamos para que juntos podamos glorificar el nombre de Jesucristo. Así que gracias por estar acá. Solo por aquello, esta es la primera vez que charlamos y estoy transmitiendo desde una ciudad que se llama Santo Domingo en Costa Rica. Esta ciudad de Santo Domingo ya amaneció fría, llovió montones, pero bueno, estamos aquí re contentos de poder conversar. Para nuestra primera conversación, mis queridos amigos, hemos invitado al director global de Open Español. Si hay algún comerciante, y ahorita lo va a explicar mejor, que está haciendo negocios en estos lugares del mundo para que el evangelio corra, bueno, Mauricio es la cabeza de Open en Español, que vamos a introducir en este momento a nuestro podcast del día de hoy. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Una alegría, Diego, y una alegría a todos los que están viendo y escuchando del otro lado. Muy bien. Buenos días, Mauricio. Contanos desde dónde estás transmitiendo. Estoy en Ondara, Alicante, en España. Aquí vivo. Ondara, Alicante. Exactamente. Así que Bueno, estamos bien también, ya con frío, de invierno, bueno, de otoño más bien, pero fresquete. Aquí estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué hora tenés en este momento ya? En este momento para mí son las 1:10 de la tarde. Ahorita es hora del almuerzo. Exactamente. Bueno, aquí te cuento, Mauricio, son las 5:48 de la mañana. Wow. 5:48 de la mañana. Qué Ya bueno. oramos a las 5 y felices de poder estar en una conversación con vos. Mira, Gracias. te cuento más o menos cómo es la dinámica, Mauricio. Lo que vamos a tener es Sí. una conversadita sobre negocios y misiones. Y el Bien. tema que tenemos Me para hoy encanta. se llama Más allá de los trabajos tradicionales. Ujú. Es lo que vamos a estar hablando. Entonces, Excelente. ¿qué te parece si antes de meternos en el tema nos das una breve presentación de quién sos, qué haces y cuál es tu queso favorito? Gracias. Bueno, soy uruguayo, nací en Uruguay en el 75, quiere decir que tengo 49 años este año, y emigré cuando tenía 24 años a Estados Unidos. Estuve trabajando con la Junta Bautista ya por muchos años en el departamento de misiones, dirigí el equipo de misión de producción de medios en español, y también fui el pastor de jóvenes y luego pastor principal y finalmente el misionero de una iglesia bautista allí en el sur de la Florida. Dirigí Comibam Estados Unidos también por 5 años. Y bueno, estudié ciencias de la comunicación en Uruguay. Me fui a Estados Unidos, transferí los créditos y después de 16 años y en otro idioma, terminé en gestión organizacional. Después hice un máster en negocios internacionales y finalmente, bueno, este año, después de 6 años de estudio, concluí mi doctorado en liderazgo, ¿verdad? Y bueno, y desde hace unos 7 años, 8 años, estoy involucrado con Open, y en el año 2020 me pidieron que dirigiera Open Español, así que estoy ahí dirigiendo con eso. También estamos plantando una iglesia aquí en Ondara, Alicante. Mi esposa tiene una academia de inglés, y la iglesia se reúne en la academia de inglés, y tenemos un local precioso ahí que Dios nos ha regalado, que es un testimonio y un milagro. Y yo tengo una empresa de venta de equipos de demolición, esas herramientas gigantescas que van en las excavadoras para demoler edificios. Y bueno, estamos ahí plantando la iglesia también. Y bueno, 2 chicos adolescentes en casa, con todo lo que implica. Con todo lo que implica, y también ahí vamos adelante. Así que creo que hay un panorama más o menos general.
de lo que hemos Mencionaste los hecho. adolescentes y vos y yo Mm. nos reímos. Eh, Probablemente si hay algún adolescente viendo esto va a decir, ¿qué se ríen? ¿Verdad? No, muchachos, ya entenderán, ¿Qué dirán ya ellos también más entenderán. adelante? Bueno, muy bien. Mauricio, mira, estamos hablando dentro de Open y siempre hablamos de B4T o Mm, B4T, inclusive en el sitio web al cual estamos invitando a la gente a que se conecte y revise, openb4t.com, aparece ese B4T que nos hace preguntar mm. sí o sí, ¿qué es B4T o qué son Business for Transformation? ¿De qué trata esto de lo que estamos hablando, Mauricio? Bueno, obviamente el B4T viene del inglés, esa palabra, Business for Transformation, viste, a los americanos les encanta, la verdad que son unos fenómenos en utilizar todas esas palabritas y cosas que se te quedan grabadas en la mente de una manera increíble. Y significa en inglés Business for Transformation, negocios para la transformación. Y básicamente tiene que ver con negocios reales, abiertos en lugares del mundo donde no se puede acceder con visa religiosa, pero sí se pueden acceder con visa de trabajo. Entonces, precisamente estableciendo negocios reales y por medio de los negocios reales generar un impacto de transformación, primeramente en los empleados, pero también se busca esa transformación de la sociedad por medio del mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, B4T está dentro del gran mundo BAM. Entonces, digamos, el gran mundo BAM es gigantesco y B4T es una parte dentro del mundo de Business as Mission, de los negocios y las misiones. Entonces, es la parte práctica realmente de que quien está en B4T literalmente está o abriendo un negocio, o ya abrió un negocio, o abrirá un negocio, o es empleado también porque se incluye a los profesionales que se autoemplean en otros lugares del mundo donde no hay acceso al Evangelio para por medio de estar ahí, conocer gente y evangelizar y discipular. Esos son los que normalmente llamamos hacedores de tiendas. Correcto, exactamente, los hacedores de tiendas. Muy bien, muy bien. Lo que estoy comprendiendo, Mauricio, entonces es que B4T o negocios para la transformación es que yo intencionalmente hago un negocio en un lugar del mundo donde el evangelio no entra y que además está prohibido en cierta forma. Exactamente. De hecho, nosotros en Open nos enfocamos primariamente en la ventana 1040. Eso Quizás lo tenés que explicar. ¿Qué es ventana 1040? bueno, es un término misionero que viene muchísimos años, que lo acuñó Luis Bush, si recuerdo bien, en los primeros reuniones de Comibam, donde entre los meridianos y los paralelos 10 y 40 se abre una ventana imaginaria, Uh bueno, -huh. real en el sentido de que está en el mapa, uno lo puede ver, ¿no? Sí. Pero donde la mayoría de los países sin acceso al Evangelio y dentro de los países tenemos que recordar el concepto grupo étnico no alcanzado. Por Ok. ejemplo, la India es un país con un límite geográfico, pero tiene más de 1.800 grupos étnicos dentro de su país. Quiere decir, grupo étnico es distinta nación, una nación, país, son grupos que los define una cultura, un lenguaje, una etnicidad y es distinto el uno del otro, ¿verdad? Claro. Es por eso que Jesucristo no ha vuelto, porque uno dice, bueno, el Evangelio ya ha llegado a todos los países, y es cierto, ha llegado a todos los países del mundo, pero no a todas las naciones. Mm. Entonces, en esa ventana imaginaria 1040 están la gran mayoría de los países que concentran a la gran cantidad de grupos étnicos todavía no alcanzados de la Tierra y no son alcanzados por un motivo, por dificultad geográfica, dificultad, complicaciones políticas, temas económicos, oscurantismo, miedos, un montón de cosas que impiden que mientras que aquí en Occidente es más fácil llegar al Evangelio, y esa parte del mundo no. Entonces en Open nos enfocamos en trabajar en esa parte del mundo entre budistas, hinduistas y musulmanes primariamente, ¿no? Y ateos también, obviamente, porque está la China metido ahí, técnicamente ateos, aunque sabemos que no. Bueno, entonces, estos países no alcanzados, lo que estoy comprendiendo es, agarro un mapamundi, ¿verdad? Mm,
Todavía exacto. se dice mapamundi. Bueno, Sí, mapamundi todavía, creo que decían sí. cuando yo estudiaba en la escuela, agarro un mapamundi, miro el paralelo 40, el paralelo 10 y ahí hay como un rectángulo imaginario y Ujú. ahí queda entonces, aquí lo estoy viendo, está norte de Paralelos, África. si recuerdo bien, de la época del paralelos, costado, meridianos el del centro. Si recuerdo bien, o si no es a la inversa. Ok, ahí va. Entonces, lo que estoy viendo que está entrando allí es norte de África, Ah, centro de Asia y sur de Asia. Y algo interesante, lo que estoy viendo, Mauricio, acá, es la concentración de población que hay allí. ujú. Grandísima, grandísima. Y estuve leyendo hace poco que en esta ventana 1040 hay muchísima pobreza más que en cualquier otra parte del Ujú. planeta. Exacto, exacto. Y entonces hacemos negocios ahí intencionalmente. Mm, exacto. Y Empleamos gente. ¿Cómo lo haces? cuando decimos hacemos negocios, significa que generamos negocios que puedan emplear mano de obra local. Ok. Y esa es una de las claves, es poder traer transformación y traer dignidad por medio del trabajo. La gente necesita trabajo, porque lo impactante del trabajo es lo que el salario mensual te permite conquistar para tu vida. Un salario pone techo a tus hijos, le pone una cama donde dormir, le pone comida en la mesa, le pone la capacidad de crecer en la vida y avanzar y conquistar metas, de mejorar, de tener un mejor presente y mejor futuro. Entonces, cuando hablamos del trabajo, ¿por qué hay tanta inmigración masiva a lugares como lo vemos en Estados Unidos o aquí en Europa que viene y la gente arriesga su vida? Porque hay oportunidades, buscan oportunidades de trabajo que no lo tienen localmente. Ujú. Entonces, una de las cosas que intentamos hacer con Open es generar esas oportunidades de trabajo de calidad que permita que la gente tenga una dignidad de vida y por medio de esa dignidad de vida mostrarle a Cristo y permitir que el Evangelio le llegue y que puedan acceder al entendimiento de Cristo y por ello la salvación, ¿verdad? Claro, me acabas de recordar a Jesús en Mateo capítulo 6 diciendo, el pan nuestro de cada día, Mm, dándolo hoy. Y cómo amén. realmente entonces al poder hacer negocios en estos lugares, contribuimos a que ellos disfruten de la bendición que Dios quiere para ellos cada día, mientras Ujú, conocen de Jesús. correcto. Ok. Tenemos que acordarnos que una de las cosas que más trae depresión y frustración en la vida de alguien Ujú, es estar desempleado. Lo que pasa es que cuando uno viene en una dinámica de trabajar por muchos años y más o menos me ha ido bien y siempre he tenido trabajo, con más paga o menos paga, pero siempre he tenido trabajo, me olvido de la etapa de la vida cuando no conseguía trabajo, cuando golpeaba puertas y nada se abría, de la ujú, desazón que uno tiene, de la depresión que uno agarra, de la desesperanza. Es como que quieres construirte un futuro y no tienes manera, intentas crecer y sientes que tienes una carrera de obstáculos que te imposibilita llegar a poder obtener lo mínimo para vivir. Y tenemos que ujú. recordar esas etapas complicadas de vida que creo que todos las pasamos en algún momento. Y que así hay millones de personas que están en el día a día. Cuando tú le traes el trabajo y le das un trabajo con un salario digno, con buenas condiciones de trabajo, con jefes decentes, de buena mentalidad, ¿verdad? Todo ese montón dignifica a la persona y la dignidad es lo primero que abre la puerta a la esperanza. Y la esperanza abre la puerta a mostrar a Cristo. Solo veo un poco como cuando Jesús decía, bueno, si vas a un lugar a presentar el Evangelio y la persona tiene hambre, dale primero de comer. Si tiene frío, dale primero la capa y después podrás hablarle del Evangelio. Entonces, muchas veces creo que a lo largo de los años las misiones tradicionales han enfatizado mucho, sí, llegamos, vamos, o muchas veces un evangelismo de crear dependencia, de subvenciones de cosas, pero no realmente un evangelismo de darle la caña de pescar y enseñarles a pescar. Y yo creo que eso es el B40, es el darle la caña, ayudarle a obtener su caña y ayudarle a aprender a pescar. Entonces, cuando la gente se dignifica y luego esa dignidad abre la puerta a que los que hemos traído esa dignidad
tengamos más autoridad para compartir el evangelio y modelemos un estilo de vida distinto en medio del contexto en el que viven. Ahora, vos dirigiendo Open a nivel global de todos aquellos que hablamos el idioma de Cervantes, ¿tenés alguna historia que nos puedas compartir? Porque me imagino que aquellos quienes nos están escuchando o viendo pueden estar diciendo, bueno, sí, muy bonito, pero contame alguna historia real. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Tenés un par de historias por allí? Sí. Bueno, Dale, una de dale. ellas que más me impactan, unos amigos míos entraron a un país extremista musulmán y no tenían manera de entrarles. Los dos mexicanos dijeron, wow, ¿cómo podemos entrarle a este país y entrarle a esto? Y empezaron a orar y bueno, la historia larga corta, Dios les habló claramente que abrieron un restaurante. Entonces, ellos son mexicanos y decidieron abrir un restaurante mexicano en un país extremista musulmán. Y lo increíble es que los tacos no había vaca en ese país, había camellos para comer, así que hacían tacos de camellos. Lo increíble es que se convirtió en el primer restaurante mexicano en esa ciudad importante donde ellos vivían y comenzaron a venir autoridades, comenzó a venir gente, comenzó a venir un montón. Y ellos empezaron por medio del restaurante a generar conexiones con la gente y amistad genuina con la gente y con sus empleados. Claro. Entonces, ellos, luego es típico en estas culturas ir a pasar un día al oasis o 2 días al oasis. Entonces, claro, no es como aquí que hay televisión, móvil, todo eso. En el oasis es hablar, hablar y a contar historias. Entonces, en el oasis, luego que uno cuenta las historias de vida, de la familia, un montón de cosas, se traen historias bíblicas y se hablan de historias bíblicas de una manera natural, orgánica, no como una manera religiosa. Entonces empezaron a contar historias bíblicas. Por la historia larga, hecha corta, fruto de este restaurante mexicano se abrió una iglesia en que un grupo étnico no alcanzado, entre medio de tacos de camellos e historias en el oasis, historias bíblicas. Y una de las cosas más impactantes fue cuando esta persona, una de las primeras personas que se convirtió, que vio la película Jesus Film, la película Jesús, en su propio idioma. Y no podían, porque preguntaba, ¿cómo es que Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Entonces dice, bueno, mira, tengo esto para mostrarte que te lo explica. Y cuando terminó la película Jesús, la persona arrodillada en el piso diciendo, wow, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y lo confesó como su Salvador y a partir de ahí fue uno de los primeros discípulos en la iglesia, ¿verdad? Eso es Ahora, impactante. perdón que te interrumpa, Mauricio. Y sé que ibas a decir esto es impactante, yo estoy impactado Mm, porque cómo a través de burritos mexicanos y mm, taquitos de camello, una persona pasa a decir Jesús es Dios, mm, ¿verdad? sí. ¿Qué es ese puente? Porque te voy a decir que vemos muchas veces. Vemos por un lado nuestro trabajo, trabajamos de lunes a viernes o de lunes a sábado, y luego el domingo vamos y nos metemos a una iglesia para adorar al Mm. Señor. Aquí lo que estoy tratando de comprender en mi cabeza es que un taquito de camello es la puerta que Dios utilizó para entrar a un grupo étnico no alcanzado. Eso es una Sí. locura. Eso es impactante. Bueno, de hecho, una de las cosas que a mí más me hizo bien en mi vida, que luego podemos hablar un poquito más adelante si quieres de eso, ha sido entender la teología del trabajo. Entender la teología del trabajo a mí fue como se dice en inglés, un game changer, ¿no? Me transformó realmente la vida porque me hizo entender que ese dualismo que separamos cosas, como que arriba está todo lo sacro y lo santo y abajo está todo lo secular y lo malo, entre ellos el trabajo. Para Dios no existe esa división. Entonces, para Dios, todo es adoración, ya sea que yo esté en la iglesia, en medio de un servicio de adoración, o esté estudiando en la universidad, o esté en mi lugar de trabajo, delante de Dios, todo es adoración y hay base bíblica para eso. Entonces, cuando uno entiende todo eso, a uno se le quita la presión de encima de que, ay, si no estoy, porque, ¿qué es lo que pasa? En Occidente hemos aprendido que evangelizar es invitar a la gente el domingo a la iglesia para que venga a un culto, para que escuche la predicación de mi pastor y en el mejor de los casos se convierta escuchando la predicación de mi pastor. Mientras que Jesucristo nos envía a todos los creyentes del mundo a ir y a ser discípulos. Nunca dice ir y evangelizar o ir y invitar a la iglesia. Entonces significa que
mientras que vamos, mientras que hacemos vida, hacemos discípulos. Y obviamente, esta persona que se convirtió por medio de taquitos y burritos, no se convirtió en 2 días. Llevó 2 años Claro, de relación, 2 años de ir al oasis, 2 años de compartir vida, 2 años de generar confianza y que vean que había coherencia de vida, que, era una persona, que eran personas confiables. Claro, cuando tú vives todo eso, se abren las oportunidades. Lo que pasa es que nosotros de alguna manera estamos muy enamorados de las conversiones románticas o milagrosas, de que una persona, wow, tuvo un sueño, vino y ocurrió esto y se convirtió y acá estoy plantando una iglesia y tengo 30 personas en un grupo no alcanzado en 4 meses. Bueno, si eso ocurre, gloria a Dios, pero no claro. es tanto la regla. Entonces, lo que necesitamos es gente que viva, yo siempre digo, todo cristiano maduro tiene que vivir, trabajar para vivir y también evangelizar y discipular. Entonces, Claro, si yo lo ahora, puedo hacer, perdona porque te tengo una pregunta allí. Lo que estoy comprendiéndote es que hemos cambiado el sentido del verbo. La palabra de Dios dice, por lo tanto, vayan mm, o en el yendo. Y lo que nosotros hemos cambiado a esto es a vengan, vengan a mi ujú, reunión, vengan y me escuchan, vengan a mi predicación, a que canten los coritos donde que a mí me mm, gustan, ¿verdad? Yo no me imagino llegando al cielo y si Marcos Witt ve este video alguna vez, Marcos, amo tus canciones, pero no me imagino una eternidad trabajando, mm. cantando tus canciones. Eh, no sé, queremos atraer a la gente a nosotros en lugar de llevar el evangelio a ellos. ¿Qué opinas de eso? Mira, creo que es así en parte, porque sí creo que que se sale a evangelizar y se sale en las calles. El problema es que tenemos muy definido cómo salimos y a qué salimos. Uh -huh. Te diría que el 80% de las salidas a las calles tiene que ver con ayuda social. Ok, Y no que no se necesite. Lo único que hemos como que monopolizado que la mayoría de nuestros temas son esos. O hacemos viajes misioneros de corto plazo donde vamos y el tema es evangelizar en las calles, intentar hacer contacto, ver cómo hacemos. Y está todo bien, pero como que hemos definido que hay dos temas, o vengan, y si ven vienen, es el domingo en el templo, o si vamos es por medio de ayuda social o dos, tres cosas muy puntuales. ok, Hay poco, y era el concepto de que te iba, del entendimiento de que todo creyente maduro tiene que vivir, hacer su vida, trabajar para mantenerse, y que si yo puedo hacerlo en mi Jerusalén, yo puedo hacerlo hasta lo último de la tierra. Entonces, gran ok, parte del tema que tenemos es que muchas veces no tenemos un estilo de evangelismo ni siquiera en nuestro Jerusalén. No tenemos un estilo de vida donde yo veo a mis compañeros de trabajo como mi prioridad número uno a quien alcanzar con el evangelio. Y generalmente vemos a nuestro compañero de trabajo como alguien en una lista donde, mira, si ya te evangelicé y hablé de Cristo y tú no quieres saber nada, lo siento por ti. el Y ya, infierno te espera. sí, ya sacudo el polvo de mis pies sobre ti y sigo al siguiente. No tiene nada que Claro, ver con amor, no tiene nada que ver con hacer amistad genuina. Es más, te digo, los cristianos pecamos de no desarrollar amistades genuinas con gente no cristiana. Y claro. al no desarrollar esas amistades genuinas, le robamos al no cristiano la gran oportunidad de ver a Cristo en acción, a Cristo en la práctica, a Cristo en el día a día, en la vida de un hijo que le teme. Entonces, como solo tenemos frases hechas muchas veces, y por favor, no quiero que suene duro ni quiero darle palo aquí a todo el mundo, estoy hablando de una generalidad, ¿no? Ah, solo De, maduros están escuchando aquí, no te preocupes. eh, de que muchas veces nosotros nos encerramos en un círculo cristiano porque decimos, no, los de afuera no me conocen, no saben lo que es la vida cristiana, no saben lo que es, entonces no me entienden. Y yo entiendo ese pensamiento cuando yo soy cristiano recién convertido y quizás necesito un poquitito más del ambiente cristiano para afianzarme en los caminos de Dios. Pero no implica renunciar al ambiente no cristiano. Es más, de las si recuerdo bien, 135 apariciones públicas que tuvo Jesucristo en el Nuevo Testamento, 122 fueron todas en contexto de, 132, perdón,
De las 132 apariciones públicas, 122 fueron en contexto de mercado, en el contexto Wow, donde la gente estaba trabajando. Quiere decir que solo en 10 oportunidades estuvo en el templo. Es más, te digo, no hay un solo discípulo, no hay uno que haya sido elegido de dentro de la estructura religiosa. Fueron todos elegidos entre gente del mercado, claro. ¿verdad? Ahí hay pescadores y recaudadores de impuestos y uno que otro revolucionario, Ujú. todos tomados de la calle en el día a día. Exactamente. Y es eso a veces lo que nosotros nos olvidamos. Hemos llevado esa separación de lo sacro y lo secular, nos ha elevado tanto el profesionalismo cristiano y hemos maximizado tanto y estamos con ese sentimiento de todo lo que ocurre dentro de la iglesia, que nos hemos olvidado que el ministerio de Jesús transcurrió en la calle, donde estaba la gente, no dentro de la Claro. iglesia. Claro, y con esto, y he de decirlo, pastores, no se asusten, no Mm. estamos atentando contra la iglesia. No, no, de ninguna manera. La iglesia es necesaria. Vea, por ejemplo, Mauricio, que está plantando una iglesia en Ondara, en España. La iglesia es necesaria. El tema es qué enfoque le estamos dando a las personas que están adentro, porque no se Exacto. trata de llenar un lugar. O sea, el verdadero, y perdona que utilice palabras que para algunos puedan sonar un poco extrañas, pero el verdadero avivamiento o la Mm, verdadera presencia del Señor y del Espíritu Santo no se trata de tener cultos llenos, se trata mm, de cómo las personas que vienen a nuestra congregación son realmente discípulos de Jesús y salen a la mm. calle para que en cada oportunidad puedan modelar y mostrar a Amén. Jesucristo haciendo discípulos. Creo que ese tema es Sí. importante hablarlos. Ahora, para ir tal vez aterrizando, hemos hablado de negocios, hemos hablado de testimonios, hemos hablado del enfoque. Ahora, quiero que penses en la gente que está aquí en Costa Rica o que está en Uruguay o que está en España o donde sea que nos están viendo, que dicen, bueno, yo tengo un negocio, lo tengo acá, o yo tengo una profesión, esto fue lo que estudié, lo que me gusta hacer. ¿Cómo hago para poder vincularme al B4T, a los negocios para la transformación? Bueno, hay varias maneras de poder hacerlo, ¿verdad? Obviamente, el ideal y lo que uno anhela es que gente emprendedora, con un llamado y un deseo de Dios, se vaya al otro lado del mundo y emprenda, ¿no? Ujú, Por ejemplo, yo sé que, bueno, en España es primer mundo uno está bien, entre comillas, pero España es un país con menos del 2% de cristianismo. Y yo era empresario en Estados Unidos. Yo dejé Estados Unidos para venirme a España a abrir de cero un negocio. Y para ujú. mí ha sido un desafío. Me hubiese Wow. sido mucho más fácil y mucho más redituable quedarme en Estados Unidos con mi negocio, porque es otra dimensión, otro tipo de ganancia. Pero yo vine aquí porque Dios me habló que Él quería que yo pusiera en práctica la integración de negocios y misiones desde una manera que yo pudiera vivirlo para poder compartir esto y guiar y enseñar a otros de una medida que fuera posible. Entonces, para mí fue un desafío. Yo tuve que dejar la comodidad de Estados Unidos, dejar la posibilidad de más ganancias allí. Entonces, una opción es que alguien se vaya. Otra opción es que para alguien establecido que ya tiene su negocio, decir, bueno, quizás yo no tengo la capacidad de irme en este momento, pero tengo la capacidad de abrir una sucursal de mi negocio Ok. en el otro lado del mundo y, y emplear obreros con esta visión, que el deseo de esta gente sea literalmente poder abrir por medio del trabajo una iglesia. Pasa que también, déjame hacer un paréntesis así, el concepto Dale. iglesia que le oímos, sabes que yo soy pastor de años, no te puedo decir el miedo que yo tenía, y lo confieso, a abrir una iglesia de cero. Yo decía, no, no es mi don, no es mi llamado. ¿Cómo me arrepiento? Digo, Dios, ¿cómo hubiese querido haberlo hecho muchísimo antes? Es lo más sencillo que hay. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos plantación de iglesia o abrir una iglesia, lo que uno piensa es, no, tengo que alquilar un lugar, levantar un ministerio de adoración, ministerio de niños, ministerio de lo otro. ¿Quién tiene capacidad para eso? Es una locura. Pero cuando llevamos la expresión de iglesia a lo más básico bíblico, que es dos o
tres reunidos en su nombre y compartir los principios bíblicos, ¿Ok? eso hace que sea sencillísimo. Todo el mundo puede hacer eso. Entonces, lo que quiero decir es que hay en realidad más plantadores de iglesia de lo que imaginamos, solamente que tenemos que quitarnos en la mente el tema de lo complicado que pensamos que es y traerlo a una expresión mínima de hacer discípulos y que yo puedo hacer discípulos. Una, dos personas en una cafetería hablando de Cristo, lo que yo ya aprendí en Cristo, enseñando, discipulando, y que luego eso se multiplican en dos o tres más y ya está, ¿verdad? Entonces, sí es posible que alguien o vaya personalmente y abra un negocio al otro lado del mundo, o vaya y se emplee el tent making y haga se emplee para trabajar en otro lugar, ¿verdad? O vaya y quiera abrir una sucursal de su negocio en otro lugar del mundo y emplear precisamente obreros B4T, o que sencillamente ya alguien que tiene dinero dice, mira, tengo este extra y no quisiera abrir, pero puedo invertir en otros. Y de repente hay proyectos de otros obreros B4T en el campo que ya están ahí, entonces desea que pueda invertir, ¿verdad? Y pueda Claro. hacerlo. Entonces hay múltiples caminos en realidad. Bueno, creo que es una aventura, ¿verdad? Vamos a ver. Yo pienso en personas que tienen sus negocios o sus oficios y que están escuchando esto y que dicen, bueno, aquí yo tengo esto, ¿qué puedo hacer? Ya hablaste de ir, hablaste de abrir sucursales, hablaste de sembrar, hablaste de vincularse. Yo creo que es fundamental empezar a vincularnos con esto Mm. porque nuestros negocios y nuestras profesiones suman a la obra del Señor. Estaba viendo, ya para ir aterrizando en el cierre, Mauricio, que menos del 3% de las personas que habitan en la ventana 1040, que es este espacio geográfico que nos describiste, conocen o han escuchado siquiera alguna vez de Jesús. Menos del 3%. Eso Imagínate. significa que Mm. 97 de cada 100 nunca ha escuchado de Mm. Jesús. Y tenemos que desarrollar una carga por las personas que aún no han Amén. escuchado de Jesucristo, y esto lo podemos hacer desde nuestra profesión, no importa si seas dentista, abogado, electricista, si lo que haces es hornear pan o si lo que haces es ser médico, no importa si tenés una empresa de leyes, una empresa de consultoría o una empresa de equipos de demolición, el Mm. Señor está soñando con alcanzar a todas esas personas para que juntos le glorifiquemos. Así que Así es. me encantaría, antes de darle un último minuto a Mauricio, invitar a todas las personas a que logren entrar aquí donde dice openb4t.com. Allá, aquí lo que tenemos es información sobre un evento que se llama Negocios más Transformación Summit 2025, que va a pasar en Costa Rica. Es un evento donde vamos a tener expositores globales Mm. de mucha experiencia que nos van a ayudar a hacer crecer nuestros negocios para que desde donde estemos y hasta donde el Señor nos quiera llevar, podamos vincularnos fuertemente con esta tarea que es llevemos el Evangelio a los lugares no alcanzados de la tierra. Amén. Así que por favor ingresen a openb4t.com. Este es el llamado que les estamos haciendo. Revise, ahí usted va a poder ver el programa, todo lo que tenemos. Creo que es importante para el desarrollo de su negocio, para el desarrollo de su propósito de vida y para la expansión del reino en nuestro planeta. Mauricio, Amén. no sé, alguna palabra final, algún consejo final. Sí, a veces uno piensa, wow, y tengo que ir hasta el otro lado del mundo para hacer todo esto. Bueno, si queremos alcanzar a los perdidos, tenemos que ir a donde están ellos. Pero es cierto que uno puede comenzar de a poquito, como bien dijiste, vinculándose. Y lo que estamos haciendo con Open, estamos ofreciendo entrenamientos. Bueno, de hecho hay un entrenamiento online que yo tengo que se llama b4tnext.com, precisamente es para la gente que entiende, wow, entiendo esta carga, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahí te da un montón de herramientas. Están los libros de Patrick Ley, que va a estar en la conferencia que tú mencionas. Esos libros
son libros de, precisamente hay uno que tiene Tent Making, se llama, o Hacedores de Tiendas, que Ujú. fue el primero cuando él El hizo rojito. el rojito grande, cuando él hizo su investigación acerca de quién era quién en el campo y las primeras descubrimientos acerca de la integración de negocios y misiones, hablando de 25 años atrás. Patrick fue el fundador del network realmente, de Open Network. Y está espectacular ese libro. Hay uno ahora que se llama Workship, que aquí lo tengo, ¿Lo tenés? que es un libro espectacular porque recalibrando el trabajo y la adoración, porque este libro te da la teología del trabajo de una manera practiquísima, pero también esa teología en el día a día de cómo utilizo o cómo hago para evangelizar. Y ese por medio del trabajo. Y está espectacular el libro porque tiene unas herramientas tan buenas y prácticas. Después está otro también que está buenísimo, Negocios para la Transformación, Manos a la Obra. Este es el todo de cómo hacer para abrir tu negocio. Cómo todo lo que hay que pensar. Bueno, lo que a mí me costó un máster, aquí está todo en este libro. La verdad que está buenísimo. Bien. Entonces, animo a la gente a que se vincule, a que haga entrenamientos. De hecho, tenemos un club de lectura con el libro Worship. Ujú. Tenemos una colaboradora preciosa, se llama Violeta, mexicana, que vive en Eso, Estados Violeta. Unidos. Y Violeta hace clubes de lectura, entonces ella junta 6 a 8 personas y por 4 semanas van leyendo libros, sacando conclusiones, de qué manera esto aplica a tu vida, de qué forma. Entonces, hay muchas maneras que uno puede empezar a nutrir todo esto, porque sí creemos que quien envía al campo es la iglesia local, definitivamente, no es Open, no es una agencia misionera. Las agencias u Open son recursos que nos ponemos al servicio, pero es la iglesia local quien envía. Entonces necesitamos miembros maduros que entiendan todas estas cosas, para que si hay alguien en la iglesia que hoy mañana dice, ay, yo me quiero ir al campo con mi trabajo, se hace un grupo de gente madura en la iglesia que sabe cómo apoyar, cómo respaldar, cómo animar y por encima de todo que tiene la carga con los no alcanzados. Así que hay muchas oportunidades, hay mucho más que hablar de todo esto, muchísimo más, muchos ejemplos, muchas cosas, pero bueno, lo dejamos con ganas para otras conversaciones más adelante, ¿verdad? Claro, esto fue un abrebocas, mis queridos amigos. Agradecemos a Mauricio Álvarez que nos ha dedicado su hora de almuerzo para conversar con nosotros. Aquí en Costa Rica son las 6:23 de la mañana en este momento. Así que donde sea que usted esté escuchando o mirando esta conversación que acabamos de tener, suma que compartas, suma que pongas a personas a escuchar este mensaje porque sí o sí el evangelio tiene que correr y es una carga que no le toca solo al pastor o no le toca solo Mm, al ministerio de evangelismo o al misionero que está mm, allá entre los leones, sino que nos sí, la toca verdad. a todos nosotros. Eh, Oramos por ustedes, los bendecimos, que el Señor los bendiga, prospere sus negocios. Nos vemos en una semana o nos escuchamos en una semana donde vamos a tener otro invitado. Mauricio lo van a volver a ver. Mm. Y repetimos, en febrero lo van a poder ver acá en Costa Rica, es parte de los expositores de openb4t.com. Ahí está toda la información del Summit y nada, listo, Mauricio, gracias por sumarte. Que Dios les bendiga a todos, una alegría enorme haber compartido. Y bueno, y si te gustó todo lo que hemos hablado, obviamente, cada vez que se suscriben, es una bendición porque estamos más en contacto y ayudan a Open Costa Rica también a seguir generando ese grupo lindo de gente que colabora y que es parte de todo esto. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga muchísimo. Listo, chao, chao, nos vemos.